rollos de canela o cinnamon rolls, posiblemente una de las recetas más populares y que mucho gusta. Y muchas personas que lo consumen dicen que les gustaría que fuera más esponjoso, o tal vez un poco más crujiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer variaciones para lograr mayor esponjosidad y ver que esta perdure en el tiempo? Haremos algunos experimentos y te contaré mis resultados. Todo eso y más en este video. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina. Empezaremos nuestro experimento con una receta tradicional. Recuerda que todos los ingredientes y cantidades te los dejaré en la descripción. Entonces iniciamos con esta receta de cinnamon rolls, donde el cambio fundamental será en la masa. Entonces unimos todos los ingredientes. Y esta receta en particular lleva mantequilla y crema, los cuales aportan esa grasa, pero sobre todo esa untuosidad. Y después, una vez unida toda la masa, la dejamos fermentar. Un paso importante para su esponjosidad. Luego después hacemos la forma, rellenando de manera generosa con esta mezcla de azúcar y canela. Formamos los rollos, cortamos con la ayuda de un hilo y dejamos fermentar una segunda vez. Y después de eso va al horno. Y claro, todo nuestro ambiente se llena con ese olor a canela. Una vez listo, lo vamos a analizar. Pero antes que te molestes, sabemos que es tradicional que lleve un frosting o un glaseado. Eso se lo añadiremos después. Aquí queremos ver cómo es la característica de su masa. En este primer caso notamos una muy interesante esponjosidad, producto de la buena fermentación, pero también las grasas juegan un rol importante. La crema y la mantequilla, ambas como son una emulsión, permiten lubricar bien los gránulos de harina y sobre todo proteger el azúcar. De esa manera controlamos la absorción de humedad. Significa que después del horneado terminamos con mucha mayor humedad. Por eso no es importante cualquier grasa, sino esta que sea una correcta emulsión. Ahora este es un buen resultado, pero ¿qué tal si lo podemos mejorar? Ahora es interesante que este análisis fue una vez horneado, pero ya frío, después de varias horas, para que seamos honestos. Porque claro, muchos cuando consumen este producto lo consumen caliente. Y cuando calentamos el producto, ¿qué estamos haciendo? Estamos reactivando los almidones y fundiendo un poco las grasas. De esa manera tiene esa textura que tanto nos gusta. Pero aquí, para que el análisis sea justo, lo medimos todos después de frío. Pero ¿qué es normal que ocurra en el caso de los cinnamon rolls? Con el paso de los días, poco a poco se van a ir deshidratando y endureciendo un poco más, simplemente por el fenómeno de retrogradación, que los almidones adquieren con una especie de formatura tipo cristal y retienen bastante agua en su interior. Por eso si uno lo consume a temperatura ambiente se sentirá un poco más seco, pero al momento de recalentarlos o regenerarlos, estos serán mucho más esponjosos, que lo mismo que le ocurre al fenómeno del pan duro. Entonces, con esa información de base, ¿qué tal si mejoramos más la esponjosidad de esto? Hay una técnica interesante que es el uso del tanzón. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo incorporarlo? Te lo comento ahora. Pero antes, cuéntame qué te está pareciendo este video, si estás aprendiendo o estás obteniendo nuevas ideas. Tu apoyo es fundamental para que siga haciendo este tipo de contenidos. Recuerda comentar, suscribirte y activa las notificaciones. Con tu apoyo podemos seguir creciendo, al igual que este cinnamon roll. ¡Sigamos! La técnica del tanzón se utiliza mucho en la pastelería asiática, porque allá son adictos a las texturas esponjosas. Entonces, ¿cómo se aplica en esta receta? Tomamos un porcentaje de la harina del cinnamon. Recuerda que todas las cantidades y detalles están en la descripción. Y después a esto le sumamos líquido, que puede ser agua o la misma leche de la receta. Pero lo importante es darle una cocción hasta lograr esta consistencia, esta pasta tipo gel. Después la retiramos y dejamos enfriar y la vertemos a nuestra masa. Y después hacemos todos los pasos al igual que la receta. Y después de hornear y enfriar, analizamos los resultados. Notamos que la esponjosidad en este caso es un poco superior. Se ve otro tipo de alvéolos y otra consistencia, las cuales si después calentamos el producto van a ser aún mejor. Pero sigamos analizando. Otro detalle interesante es que también crecen de buen volumen. Cuando vemos que estos crecen en el horno, en muchos casos los cinnamon roll crecen bastante, pero luego después se apelmazan un poco. Es normal. Pero en el caso del tanzón, este crece y colapsa un poco menos. O sea, vemos cómo retiene mucho más esta estructura. Es interesante si buscamos algo un poco más definido. En otros casos podemos lograr un volumen algo superior, incluso colapsando un poco las orillas. Entonces podemos decir que el añejo tanzón nos logra un poco más de volumen y mayor esponjosidad. ¿Y por qué sucede esto? Simplemente cuando mezclamos agua y harina y le aplicamos cocción, estamos logrando el proceso de gelatinización. Entonces, estos almidones que están bien hidratados al momento de incorporarlos a la harina, van a permitir que forme una estructura mucho más consistente, que es capaz de retener mucha mayor humedad. Porque como esta especie de goma o chicle que se forma, se expande mucho más. Y al ya estar pregelatinizado durante la cocción del horno, aumenta mucho más la gelatinización de los otros almidones. En el fondo es como una red que estamos añadiendo que atrapa todos los ingredientes y los retiene en esta malla. Claro, cuando horneamos la harina dentro del horno también se va a gelatinizar, pero si ya añadimos almidones pregelatinizados, el proceso va a ser mucho mejor.
Por eso es una interesante técnica. Pero también otro dato extra. Con el pasar de los días sabemos que ocurre el proceso de retrogradación. Pero si añadimos Tanzón, la retrogradación va a ser un poco inferior. Significa que se va a mantener más húmedo con el paso de los días, si lo comparamos con el primero que hicimos. Si me preguntan, son datos interesantes. Pero, ¿qué tal si lo comparamos con otra receta que es bastante popular en las redes sociales? Esto es un bonus extra para ti. ¿Cuál es la diferencia? Esta receta, además de la mantequilla, también lleva un porcentaje de aceite. Y en cuanto a los líquidos, no lleva crema, solo lleva leche. Hacemos los mismos pasos, mismos procedimientos y mismos tiempos de fermentación. Y después de hornearlos y una vez frío, notamos los resultados. Crecen de buen tamaño, pero al momento de comerlos, vamos a notar que su consistencia es un poco más crujiente o más dura en algunas zonas. Se siente menos esponjoso si lo comparamos con los otros. Ahora claro, es cosa de gustos. Hay gente que prefiere roles de canela más esponjosos y otros los prefieren más duros, más consistentes y un poco más crujientes. ¿Y por qué pasan todas esas cosas en esta receta? Simple, como lleva un mayor porcentaje de aceite en este caso, dentro del horno es como que fríe un poco la masa y acelera la evaporación del agua. Y además recuerden, estas masas llevan crema y esta no lo lleva. La crema, al ser una emulsión, va a impedir obviamente la pérdida mayor de humedad. En este caso no la lleva. Sí, lleva leche, también es una emulsión, pero es mayor cantidad de agua que de grasa. Por eso, estos resultados. Si me preguntan, es bien interesante. Ahora en esta receta también hay otra diferencia. Los tiempos de horneado. Las primeras horneadas fueron a 160 grados por 45 minutos. De esa manera, a mayor temperatura, una cocción más pareja y sobre todo un mayor control de humedad. Y en este caso fue un horneado a 180 grados por 35 minutos. A mayor temperatura, claramente mayor evaporación de agua. Y por eso se dora más en los bordes y nos deja esta consistencia más firme. Al final son varios factores que significan en los resultados que estamos obteniendo. Por eso, en base a tus gustos, elige tu receta, tus tiempos de horneado y de esa manera obtienes el resultado que esperas. Ahora claro, lo más importante, coloquemos un poco de frosting y los podemos templar un poco en el horno. De esa manera, en todos los casos van a quedar con esa humedad que tanto nos gusta, porque claro, estamos desactivando la retrogradación. Pero aún así, la humedad y la consistencia va a ser superior en el que tenía Tanzón. En resumen, vimos tres versiones de Cinnamon Rolls, en donde está la receta clásica y una receta bien conocida en internet. Vimos sus diferencias y sobre todo analizamos sus resultados. Y vimos que cuando utilizamos Tanzón nos logra mayor humedad y sobre todo perdura más en los días. De esa manera, con esta información puedes elegir el que más te gusta. Recuerda dejar tu comentario en este video y disfruta cómo la ciencia nos da más información y sobre todo mejores preparaciones. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina y espero que hayas aprendido.